pues vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de los algoritmos y vamos a hablar de cómo, bueno, de alguna manera estamos un poco a los pies, ¿no? No de los caballos, pero a los pies del algoritmo. Y leí hace poco un estudio en el cual en un minuto se postearon 578 millones de tweets. Se subieron 65 en un minuto, 65 millones de fotos a Instagram. Se realizaron 5.500 millones de búsquedas en Google. Y esto que parece gratis, ¿no? Que nos parece que es gratis, en realidad para muchas empresas significa dinero y por tanto también para nosotros, ¿no? ¿Cómo explicamos esto, ¿no? ¿Cómo contamos esto de que realmente, de que no es gratis, ¿no? Esto que estamos haciendo? Bueno, yo creo que el punto de partida debería de ser entender que cuando estamos hablando de empresas que te dan un producto, gratis no hay nada, y si no te cobran, el producto eres tú. ¿Qué estás haciendo? Que les va a permitir a ellos rentabilizar el uso de esas máquinas, de ese software, de las personas que tienen ese momento dedicadas a resolver tus posibles incidencias. Si resulta que para ti esa aplicación es gratis, yo creo que es una cuestión de sentido común. Y de datos también. Mira, de las 10 mayores compañías de capitalización bursátil del mundo, 6 son tecnológicas. Meta, que vosotros lo conocéis por Facebook, Amazon, Microsoft, Google. Los datos son fundamentales para ellas. Lo primero, la publicidad. Y la publicidad hoy en día se hace en base a esos datos que nosotros volcamos y que hacen que sea una publicidad microsegmentada, que vaya casi directamente hacia ti, ¿no? Y una publicidad programática. Entonces ahí está el motivo de dónde se saca la rentabilidad de esos datos, en este caso muy enfocados a publicidad, pero hay muchísimos otros ejemplos. Sí. Pero bueno. Es que las empresas mencionadas, ¿no? Pues basan su modelo de negocio en la publicidad, ¿no? Y la publicidad lo que trata es de dar soluciones a las necesidades de los consumidores. En medios clásicos teníamos segmentaciones, ¿no? En televisión y en radio, que eran pues segmentadas en base a las regiones, ¿no? Autonómica versus nacional, o contenido específico, programas de cocina, muebles, deportes. Pero es que ahora vamos, lo que decías Marta, a la microsegmentación, a la persona. O sea, estamos impactando al individuo y ofreciéndoles las soluciones mejores para esa persona. Y en los últimos años lo que se ha dado pues, es una combinación curiosa, ¿no? Que el bajo coste de la tecnología de almacenaje, los datos en cloud, ¿no? Tenemos la cloud de Amazon, de AWS, de Microsoft, Azure, Google, y que ha permitido tener data lakes, ¿no? Con muchos datos. Por el dato de OpenBank, en OpenBank tenemos 70.000 datos anonimizados, eso sí, pero 70.000 datos de los usuarios, ¿no? Entonces, tú puedes saber muchas cosas, pero lo importante, y vuelvo a remarcar el tema de anonimizados, porque nosotros no usamos ni nombres, o sea, no sabemos quién es y hacemos, hacemos lookalikes de comportamientos, ¿vale? Con muchos datos, pero bueno, que en estos casos sí que hacemos campañas personalizadas, ¿no? Y así podemos dar mejores productos, recomendar mejores productos para esas personas. Pero se ha dado la combinación de un bajo coste en la nube con modelos de negocios pues, que se basan en esa microsegmentación y en personalización de campañas y de recomendaciones de producto. O sea que realmente lo que se ha dicho de que los datos son el petróleo del siglo XXI es tal cual. Bueno, es tal cual porque son un petróleo maravilloso, pero a ver, hay empresas en estos momentos que se están dedicando a acumular muchos datos y si no saben gestionarlos con inteligencia y buena tecnología, pues lo único que están haciendo es acumular un montón de información que les cuesta dinero guardar y que están desperdiciando. Entonces son el petróleo del siglo XXI, el oro, como queramos llamarlo, y por eso tenemos que entender muy bien qué podemos hacer con ellos y poner toda la atención en rentabilizarlos, porque si no, no serán nada. Yo estoy contigo, más que creo que hay que saber gestionar esos datos, pero sin duda es una fuente de riqueza. Una fuente de riqueza que va mucho más allá de la publicidad que hemos mencionado y que habéis puesto unos ejemplos clarísimos
de publicidad microsegmentada, pero los datos ayudan a tomar mejores decisiones y a tomar decisiones más informadas. Y hay un ámbito a mí además que me encanta, que es la utilización de los datos para temas sociales. O sea, no veamos solo los temas empresariales, sino hay muchísimos ejemplos de cómo los datos están ayudando a gestionar temas sociales. Por ejemplo, en un caso de un conflicto bélico o en un caso de un tema, una catástrofe ambiental, los datos de los teléfonos móviles te permiten predecir los movimientos de las personas y actuar. O, por ejemplo, Cruz Roja en España tiene, a través de inteligencia artificial, puede gestionar e intuir dónde van a haber desembarcos de pateras, con lo cual poder tener personas allí para atender a los inmigrantes. Hay muchos ejemplos de la utilización de datos para fines sociales, o sea, que va mucho más allá del mundo empresarial. Y ahora que estamos en plena pandemia, quiero recordar que en España tenemos uno de los centros de datos, que es el Mare Nostrum en Barcelona, más grandes de Europa, y que ahí es donde, antes de que llegase la pandemia, ya estaban luchando con los datos y la inteligencia artificial para conseguir vacunas contra el cáncer o el SIDA, y van avanzados, y durante el coronavirus han estado apoyando, gracias a nuestros datos, la consecución de medicamentos para luchar contra el coronavirus. Y también tienen simulaciones de inteligencia artificial. Son los famosos gemelos virtuales, no sé si habéis escuchado hablar de ellos, que lo que hacen es simular qué pasaría si una persona con una determinada molécula y una determinada enfermedad, pues fuera a ponerse o a por ese tratamiento, ¿no? Entonces, antes de que algo te siente mal, son capaces de decirte a ti, con medicación o medicina personalizada, cuál sería el impacto de esto sobre tu cuerpo. Y para personas que están muy delicadas, por ejemplo, está previsto que sea una tendencia que antes o después, tardaremos porque es costoso, todos podamos saber el efecto de un medicamento sobre nuestro cuerpo antes de ponerlo. Y esto puede ayudar porque hay enfermedades, por ejemplo las enfermedades raras, donde hasta que dan con el medicamento que va bien para tu problema pasa mucho tiempo y hay mucho sufrimiento detrás. Sí, es que yo creo que la clave son los casos de uso, ¿no? ¿Cómo utilizamos esos? ¿Qué objetivo tienes? ¿Qué quieres hacer con este algoritmo? Y luego, ¿cómo lo analizas? ¿Y quién lo analiza? Porque quien lo analiza tiene que ser un tecnólogo, un data scientist, que sepa también cómo quitar sesgos, cómo entrenar al algoritmo, ¿vale? Para que el resultado sea el fin que se quiere. Pero yo creo que no hay algoritmos buenos y malos. Lo importante es los casos de usos, para qué lo quieres. Y un mismo algoritmo, un mismo algoritmo, según con el fin que lo uses, pues puede ser para, pues lo que digo, ¿no? Puede ser para analizar datos para pues lo que pasó con las elecciones americanas, ¿no? En 2016, o con Trump, que pues el tema este de ¿cómo se llama? De Cambridge Analytica. De Cambridge Analytics, perdón, que ahora no me salía la palabra. Pues puede ser que se utilice para eso, o puede ser que ese mismo algoritmo luego se ha utilizado para evitar suicidios en adolescentes, con lo cual para ver comportamientos que puedan llevar a un suicidio en adolescente. Pues yo creo que es importantísimo eso, los casos de usos, y que quien analice y quien cree el algoritmo pues sean data scientists, que también pueda quitar esos sesgos pues de género y de otro tipo, ¿no? De raza, etcétera. O sea que, no, perdona Marta. No, que hablas, yo sí que creo que hay malos algoritmos, que son los mal diseñados. Eso, bueno, sí, claro. Y se diseñan mal porque al final un algoritmo está cogiendo una base de datos de la que aprende y en función de eso predice. Si la muestra que tengo no es representativa, pues ya lo que voy a predecir no va a ser representativo y ahí tengo casos de sesgos. Si no soy transparente en cómo tomo las decisiones, si no soy robusto para evitar que alguien me ataque ese algoritmo y las decisiones sean las que él quiera porque hay problemas de seguridad, si no tengo en cuenta la privacidad, o sea, creo que hay algoritmos malos porque están basados en un mal diseño y porque no siguen unos comportamientos éticos. Bueno, sí, mal diseñados y con un entorno no precisamente favorable para que sea ético. ¿Qué quiero decir con esto? Los algoritmos aprenden y si en un momento dado tú diseñas un algoritmo, como pasó con TAI, que interactúa con la sociedad y que la sociedad está mandando información negativa, en este caso, pues eran adolescentes o gente relativamente joven, que a TAI, que estaba muy bien educadito,
empezaron a decirle verdaderas barbaridades hasta que se hizo machista, negó el holocausto, bueno, una serie, en 24 horas hubo que desconectarle. Y ha habido varios casos de estos. Facebook, por ejemplo, lanzó una inteligencia artificial para negociar y eran varias, eran dos, estaban ahí aprendiendo a negociar entre ambas y se dieron cuenta de que el inglés no era un idioma muy eficaz y se inventaron uno propio y también desconectados. Ojo, que estamos hablando de Facebook, ¿no? Entonces, ojo con el diseño, efectivamente, pero ojo porque los algoritmos aprenden y hay que tener mucho cuidado también con dónde estás poniendo tu algoritmo y con quién se relaciona. Efectivamente, o sea que no solamente es cómo están diseñados, sino de cómo se les hace aprender. Y entonces en ese aprendizaje se pueden perder, ¿no? Y luego también para qué se utilizan, ¿no? Y hay voces, en las que yo me apunto diciendo que para determinados temas, especialmente cuando están relacionados con colectivos vulnerables, sería mejor que no haya utilización de algoritmos. Es decir, porque cuando estás decidiendo temas que afectan a la vida de las personas en colectivos vulnerables, a lo mejor no puedes dejarlo todo a un sistema que al final es un sistema automatizado basado en, porque estás tomando decisiones muy relevantes. No solamente automatizado, sino que tarda en aprender. O sea, porque a veces el algoritmo tarda, quiero decir, no es automático, ¿no? Bueno, pero esto tiene un matiz además muy importante, que es el gran reto ahora mismo de la ciencia en los algoritmos, y es que un algoritmo aprende, y cuando aprende y avanza el tiempo, no te da explicaciones de lo que ha aprendido. Entra en una caja negra. Entonces, en un momento dado, tú estás, bueno, pues en una situación, por ejemplo, buscando a alguien, ¿no? Se habla mucho de la aplicación para buscar candidatos y rechaza a alguien y tú le preguntas al algoritmo, dime por qué le has rechazado, y no te da esa explicación. Porque ahora decimos, no, pues será que ha tenido en cuenta el género, la edad, pero es que los algoritmos aprenden con el paso del tiempo, van creando su propia lógica y no hay en estos momentos tecnologías para descifrarlos. Es verdad que hay mucha investigación, es lo que se llama la inteligencia artificial explicable, y hay técnicas que tratan de dar la máxima transparencia y muchos proyectos a nivel mundial intentando resolverlo, pero al día de hoy se generan cajas negras. Sí, pero es verdad que es muy importante también cómo lo entrenas, ¿no? Por ejemplo, en Nikon, ¿y dónde? En Nikon se entrenó a la hora de tomar fotos, ¿no? Se entrenó en Europa pues, un algoritmo para dar consejos de, oye, cómo quedas mejor en las fotos, y cuando se probó en el territorio asiático, lo que te recomendaba Nikon es, pues, abre los ojos. O sea, abre los ojos porque, pero es que, claro, es que no está entrenado a nivel global, es cómo lo entrenas, y también para que aprenda hay que quitar los sesgos, ¿no? Pues los que decíamos, pues en tema de inversiones, ¿no? Si nosotros no lo corrigiéramos, tema de inversiones, si cogemos el histórico, ¿no? De datos para decir, bueno, ¿cuáles son, pues quién va a comprar el producto de inversión? Pues el RoboAdvisor. Pues si cojo los datos históricos y creo el algoritmo en base de eso, de propensión a un producto, a ese producto, me saldrá que es el hombre, porque históricamente son los hombres los que más han estado invirtiendo en este tipo de productos. Pero lo que hemos hecho es, como también tenemos auditorías y comités éticos para revisar los algoritmos, pues antes de implementarlo dijeron, oye, que es que hay este tema, que es que hay sesgos, que por histórico, si coges histórico, te salen nombres. Entonces quitamos esta métrica del algoritmo, ¿vale? Para que no saliera sesgado. O sea, sí se pueden corregir a medida que... O sea, antes, sobre todo estas auditorías pues son muy importantes, ¿no? Para ver este tipo de cosas, y luego mientras aprenden también sí que le puedes quitar sesgos que digas, oye, es que me sale, pues vas viendo los resultados, es prueba y error. Son como los niños, tú tienes un algoritmo, va a ir aprendiendo y es la responsabilidad de la organización ir haciendo esa vigilancia. Exactamente. Y entonces ahí están las organizaciones responsables y las que no. Y las que no, pues en un momento dado se les va de las manos y tienen que lanzar un algoritmo distinto, porque si no, entre que han perdido la transparencia y ya no lo puedes controlar. Entonces, pero bueno, que es verdad que como el riesgo es alto, la vigilancia también. La vigilancia debe ser también. Pero como te has comentado, eso, el tener equipos preparados, ¿no? El data analytics.
Yo creo que y se empieza a ver cada vez más que la gente que está involucrada en este tipo de proyectos no basta con que sean tecnólogos. Y se están haciendo dos cosas, tanto dar formación a los tecnólogos en temas de valores y en temas de sesgos para que sean conscientes cuando programan, y se están incorporando también otros perfiles muy diferentes, de gente con experiencia en temas de ética o incluso filósofos, para que esa conjunción pueda trabajar conjuntamente sobre cómo decide el algoritmo y a quién impacta las decisiones del algoritmo en las personas, ¿no? Y al final un poco el objetivo es poner en el centro a las personas, ¿no? Y que no sea el centro del algoritmo, sino la persona. Y el algoritmo, como cualquier tecnología, tiene cosas estupendas y la estamos viendo todos los días en nuestra vida, pero hay que tener cuidado con los riesgos que implica. Os pongo otro Sobre ejemplo. todo con la deshumanización que puede implicar. Bueno, es que los algoritmos, lo Perdona. comentaba ella ahora, están ahora mismo trayendo a las empresas muchos perfiles de las humanidades. A los Sí. buenos filósofos Ujú. se los están rifando. Y esto no es Psicólogos, nuevo, es de hace filósofos. tiempo, porque un algoritmo imita la manera de pensar de los humanos. La inteligencia artificial está diseñada para imitar nuestra manera de pensar. Entonces, curiosamente, podríamos pensar que vamos a un mundo cada vez más digital, pero la realidad es que está abriendo la puerta a las humanidades. Y hay que darle las gracias por esto, que durante mucho tiempo han tenido problemas de empleabilidad. Muchos de estos perfiles. Bueno, yo quería poner un ejemplo ¿no? que muestra de los sesgos, ¿no? Google Translate, ¿vale? Pues, ¿sabéis? ¿No? La herramienta para traducir en distintos idiomas, pues lo que pasó en las primeras iteraciones, y ahora ya está corregido, es que idiomas como el turco, que es neutro en género, al traducirlo al español, pues te daban, por ejemplo, ella es cocinera. O sea, cuando te traducía cocinero neutro, te llevaba siempre a las profesiones donde hay más mujeres, donde suele haber más mujeres, pues te lo traducía como femenino, y donde suele haber más hombres, te lo traducía como masculino. Con lo cual, ese sesgo está, ¿sabes? Está ahí, y luego, claro, luego lo han ido corrigiendo y ahora ya no está. Pero por eso decía que el entrenar Bueno, y al entrenarse se van y ahí viendo está estas cosas, porque a veces a priori no lo ves, ¿no? Sí. No sabes qué pasa eso. Y ahí está Siri también, que decías, me voy a suicidar, ¿qué hago? Y te decía, mira, vete a este puente, tal, y te daba las indicaciones. Esto es así. Y ahora no. Ahora dices, Siri, me voy a suicidar, y ya no te da las recomendaciones para hacerlo bien. Claro, aquí ha habido un aprendizaje. Ojo, que nos reímos, Sí. pero esto no ha sido tiene ninguna real. gracia. Entonces, Claro, claro, realmente. frente a estas cosas, y bueno, pero al final es como todas las tecnologías, necesitan su tiempo, necesitan empresas y personas pues que estén ahí terminando de darles forma, ¿no? No, que tiene que haber expertos en esta materia controlando, porque es complejo, son motores tecnológicos complejos. Y ahí entenderlos. ahí es muy importante, entonces, cuando se habla de que las jóvenes tienen que estudiar carreras STEM, las tecnológicas es muy importante que las estudien, precisamente porque van a ayudar a que haya menos estereotipos de género en el algoritmo. O Claro, no, puede corregirlos. pueden corregir, ¿no? Claro, pues yo creo que estamos más sensibilizadas a estos sesgos, ¿no? En tema mujer-hombre, con lo cual es importante que estén, y tenemos además a data scientists en España súper relevantes, que estén ahí pues para eso, para que sea importante el corregir esos sesgos. Y porque va a haber una oportunidad laboral impresionante. Impresionante. O sea, hoy no hay Es un una de experto las- en datos y un experto en algoritmos que no tenga trabajo. De hecho, Entonces ahí queremos estar las mujeres también. hace tiempos que es la profesión más sexy del siglo XXI, por puestos de trabajo que hay, por la satisfacción laboral y también por la remuneración mensual. Y son rankings que se hacen en Estados Unidos, y está posicionado el experto en inteligencia artificial y el científico de datos como el primero. Con lo cual también es importantísimo insistir en ello, porque también es una manera de reducir la brecha salarial, ¿no? Es decir, porque si no al contrario se va a ir ampliando cada vez más, porque son las carreras que están mejor remuneradas. Sin duda, la inteligencia artificial en general es un campo de un crecimiento brutal. Hay algunas cifras por ahí que dicen que ahora mismo el 80% de las compañías o lo están utilizando o tiene planes para utilizarlo en el futuro próximo. Y entonces es donde se viene el crecimiento.
Entonces, por eso es tan importante ayudar a las chicas a que entiendan que para poder en su momento ocupar esos puestos desde el inicio ya tienen que empezar a elegir las optativas, ¿no? en la ESO que les permitan luego hacer esas carreras técnicas. Y no solo es importante que estén ahí para corregir sesgos, sino hay que visibilizarlas. Y yo quiero nombrar algunas, ¿no? Tenemos a Nuria Oliver en ELIS, a Carme Artigas, que es la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, a Cristina Aranda en Intelligence, que es experta en procesamiento del lenguaje natural, o Elena Alfaro también, ¿no? Que está en nuevo. O sea que yo creo que es importante ponerlas como, darles visibilidad para que las chicas pues elijan carreras STEM. Porque además es que son trabajos preciosos. Preciosos. Con un aspecto social súper importante, te relacionas mucho, o sea que no es eso que nos imaginamos de las películas para nada. Y aplica a todos los sectores, Sí. es que se utiliza en todos los sectores, por lo cual es muy amplio, ¿no? lo que abarca. En todos los sectores empresariales, y vuelvo a insistir también que en la gente que tenga una vocación social. Por ejemplo, en los temas sanitarios ha habido unos avances desde el punto de vista de diagnóstico de enfermedades y de tratamientos recomendados que se han hecho en base a poder analizar millones de historias clínicas que nos hubieran hecho de otra manera, ¿no? O sea que también hay unos aspectos sociales para quien tenga un poco ganas de trabajar en este mundo, fantástico. O sea que podríamos hablar de humanismo digital. Bueno, sí, podríamos hablar de humanismo por digital. poner un titular. Humanismo, gracias a la tecnología, ¿por qué no? Seremos más humanos, más tecnológicos y a lo que vamos es a una sociedad ubicua donde la tecnología está ahí ayudándote, transparente, haciéndote la vida un poquito mejor y no tienes por qué tenerla ni siquiera presente. Bueno, hay una frase bastante famosa que dice: la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. Por eso de que no es artificial porque siempre hay un hombre detrás que la ha iniciado. Entonces yo creo que el hecho de que haya un hombre detrás, un hombre y una mujer, un hombre en el sentido genérico de la palabra, hace que tenemos que conseguir que estas herramientas, pues al final son herramientas que nos pueden ayudar en muchos ámbitos de nuestro mundo, no acaben siendo un fin en sí mismo, sino herramientas para la mejora del entorno social en el que vivimos. De hecho, aplicadas al mundo laboral y a los puestos de trabajo, esto lleva a que quien trabaje como un robot tendrá los días contados. Es decir, cuanto más humanos seamos, más difíciles de sustituir. Y en los puestos de trabajo, si sacas eso que te hace distinto, ¿no? Pues tu espíritu crítico, la creatividad, el sentido, pues la intuición, todo, entonces no te van a faltar ofertas de empleo. Entonces vamos a un mundo más humano. O sea, hay muchas demostraciones que dicen que sí que puede ser así. Sí, bueno, o sea, igual Gartner, ¿no? que describió las 8 inteligencias, ¿no? Realmente al final la inteligencia artificial va a determinar un poco nuestro futuro, pero si las otras no existen. Absolutamente, yo lo tengo clarísimo. Es decir, la llamada inteligencia artificial, en el sentido de que al final son programaciones informáticas, va a incluso ayudar que algunas de esas inteligencias naturales las podamos desarrollar más. Y si pones el ejemplo de una de ellas, que es la lingüística, pues evidentemente nos permite comunicarnos en un idioma que no conocemos. Entonces yo creo que nos tiene que ayudar a desarrollar esas inteligencias, pero no nosotros trabajar para ellas, sino un poco buscando la combinación de que la inteligencia artificial potencie las inteligencias naturales que puedan tener las personas. Y aplicadas, de hecho, a las matemáticas, y esto ya es una realidad que está medido, porque aquí todo está medido, reducen el tiempo de aprendizaje de matemáticas de chavales hasta 14 años hasta llegar al tiempo que ahora mismo dedican, pues lo ponen en 1/3, lo reducen en torno a un 70%. Bueno, y lo que se hablaba, ¿no?, en la conferencia de Dartmouth, que es donde nació la inteligencia artificial en 1956, pues lo que quería era combinar esas 8. O sea, el objetivo es combinar esas 8 inteligencias para llegar a una inteligencia artificial generalista. Es verdad que ha habido muchos avances, pero queda mucho por andar para que sea así. Y yo creo que lo importante es que los algoritmos siempre estén controlados por los expertos. Y bien utilizados, porque hay personas que creen que, o cada vez hay más personas que se creen vigiladas, ¿no? Bueno, entonces eso es parte también de... Sin duda tiene riesgos. Estamos hablando de unas tecnologías con muchísimas ventajas,
pero también implica muchos riesgos, y uno de los riesgos es la privacidad, ¿no? Esa vigilancia, ¿no? Es decir, ¿somos dueños de nuestros datos o somos esclavos de nuestros datos? Pero bueno, ahí tenemos la regulación de GDPR, ¿no? En Europa desde 2018, donde ahí estamos, o sea, las empresas tienen que decir, o sea, tienes que dar consentimiento a las empresas para que utilicen tus datos. Y también las empresas tienen que decir qué hacen con esos datos. Con lo cual, aquí en Europa, yo creo que ahí estamos, o sea, que es un muy buen avance para la privacidad de datos. El otro día leí que quien acepta las cookies, quien se lee todas las aceptaciones de cookies de las páginas web, que acepta durante un año, estaría 4 meses leyéndolos. Sí, o sea, que aceptamos, pero no sé si muchas veces aceptamos lo que nos venga por delante. Sí, ¿no? sí, os voy a contar un caso real en Londres hace no demasiado tiempo respecto a todo esto, porque el problema no es ni la tecnología ni las empresas, es la conciencia que realmente le ponemos. En Londres hicieron un experimento y, bueno, pues en una determinada zona cerca del Congreso dijeron: vamos a dejarte el wifi, pero si quieres el wifi tienes que aceptar las condiciones de uso, lo que sucede siempre. Y en las condiciones de uso ponía que el que lo aceptase para usar el wifi cedía los derechos de su primogénito. Wow. Todo el mundo aceptaba. No se lo leía a nadie. Claro, obviamente eso era un experimento y era completamente irregular y nadie se ha quedado con el primogénito de nadie. Pero ojo, pongo otro experimento muy real encima de la mesa. Un fotógrafo ruso, Igor Chekhov se llama, que bueno, fue al metro, empezó a hacer fotografías y dijo: voy a demostrar que en 2 minutos no solamente digo quiénes sois, no, en 2 minutos digo de todas las personas con las que me cruce dónde viven y qué les gusta. Y lo hizo. El proyecto, por si queréis investigar, se llama Your Face is Big Data. Y claro, ¿qué puede hacer una persona contigo en el metro si a la salida sabe qué te gusta? O sea, te puede vender cualquier cosa, te puede hacer creer que es tu amigo, tu compañero de trabajo, o sea, y detrás de esto lo que hay, comentabas antes, ¿qué culpa tienen las plataformas? Si es que lo que tenemos que hacer, o sea, es poner, bueno, pues no digo yo 4 meses, pero prestar un poquito más de atención a qué uso hacemos de todas estas herramientas, claro, y a los datos que estamos cediendo. Bueno, y la educación exigir a las empresas también. No, exigir a las empresas también. Pero tienen la ley, tiene que haber se está respetando. A nivel individual, tú tienes que saber qué es lo que estás, que si cedes estos datos, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Instagram, depende, o sea, sin poner un like. Si pones un like, ya saben tus preferencias también. Pero sin poner un like, si tú te paras en una determinada foto, también saben que esas te interesan más, con lo cual te pondrán publi de eso, ¿no? Incluso en Instagram lo que quieren es recurrencia, ¿no? Que Instagram, Facebook, ¿no? En estas plataformas lo que quieren es recurrencia y que vuelvas. ¿Hasta dónde llega la cosa? Que o sea, a veces te envían notificaciones. Por ejemplo, había casos que envían notificaciones de tu ex, porque saben pues, que has tenido de tu ex, para decir: oye, está haciendo o ha subido una foto ahora, ¿no? Para que tú vuelvas y ya verás. O sea, cosas de esas. Pasa que eso también porque las empresas. Ay, perdona, Marta. Bueno. Porque el tema de la regulación, yo creo que aquí en Europa, o sea, es muy distinto que en Estados Unidos. En Estados Unidos, de momento, sí que con Biden parece que van a empezar a regular, pero es verdad que aquí tenemos, yo doy gracias al GDPR, porque es un avance, pues de un paso de gigante, ¿no? Versus empresas pues como Facebook e Instagram, que todavía pues hay mucho que regular, hay mucho que poner ahí límites, ¿no? Claro, lo que pasa es que estamos en manos de empresas americanas. Bueno, pero por eso es importante que se vaya avanzando en la regulación. Y la conciencia. En la conciencia también individual. Era un tema que a mí me preocupa mucho cuando dices, como quieren que estemos en las plataformas, te sale esa notificación, ¿no? Hasta puntos de generar adicciones y puntos ya no solo de adicciones, sino la incapacidad en general que estamos desarrollando en la sociedad y especialmente en los jóvenes para prestar atención a algo que dure más de 5 segundos. Y el famoso documental del tema de las redes sociales te lo pone muy encima de la mesa. Entonces, nosotros no somos nativos digitales, podemos estar más o menos, gestionar esta capacidad de focalizarnos en un tema porque lo hemos practicado, pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes que desde el inicio se mueven en un mundo donde esta tecnología
está generando que no te apartes nunca del teléfono a través de notificaciones, a través de likes, a través de tal. Yo creo que eso a mí personalmente es un tema que me preocupa, cómo estas tecnologías y su adicción pueden... Claro, ¿creéis que en los colegios, pues igual que hay educación vial, igual que había, porque no lo sé, ya sí, educación sexual, debería haber una educación digital más profunda? Totalmente. O sea, falta eso, ¿no? Claro, sí, educación digital yo creo desde edad temprana. Yo, por ejemplo, a mi hijo de 8 años, va a clases de programación, porque yo sé que será programación y digital, porque yo sé que será una herramienta fundamental para toda su vida, tanto en terreno personal, para saber qué hace y qué pasa, pues lo que hablábamos ahora, ¿no? Si da un like o cómo se utilizan los datos y qué cosas puede y no. Y luego profesionalmente, yo creo que es que la programación va a ser fundamental en todos los ámbitos, ¿no? Saber tener conocimientos de programación, con lo cual yo creo que desde inicio. Pero no, fíjate, no solo que sepan programar, que me parece estupendo, sino que entiendan los riesgos de la tecnología y los riesgos de las redes sociales. ¿Y qué significa cuando hoy están subiendo una imagen que se va a quedar ahí para siempre? ¿Y qué significa cuando están interactuando con personas que no conocen? Es decir, hay riesgos y ejemplos desgraciadamente muy malos, desde acosos a utilización de imágenes a personas que lo pasan muy mal por las presiones que tienen por las redes sociales. Entonces yo creo que hay que enseñarles no solo a programar, sino a utilizar la tecnología con responsabilidad. Totalmente. De hecho, yo añadiría que además tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento muy delicado en todo lo relacionado con las adicciones y las redes sociales, porque llega, y voy a dar la palabra mágica, el metaverso, donde el que esté enganchado a las redes sociales, si no sabe gestionar muy bien su tiempo y la diferencia entre el mundo real y el virtual, ahí se va a quedar completamente inmerso, como en las películas. Entonces tenemos que enseñar a los niños muy bien cómo enfrentarse a este nuevo reto, porque el metaverso tiene un matiz muy importante respecto a las redes sociales, y es que tú estás en las redes sociales, te vas, vuelves, ves lo que ha pasado, pero es que en el metaverso la vida sigue. Y a lo mejor te vas, vuelves a las 2 horas y ha pasado algo súper importante de lo que no has sido consciente. Entonces están diseñadas estas redes sociales para hacer, pues todos lo sabemos, ¿no? Y cuanto más tiempo pasas, más te favorece el algoritmo para hacer que nos enganchemos. Pero ojo, que viene el metaverso con cosas maravillosas, porque para acciones de marketing, para pasar un buen rato va a traer cosas maravillosas. Pero si las redes sociales son adictivas, el metaverso, va a ser otro nivel. Ojo con los niños. Va a ser un poco la nueva esquizofrenia, ¿eh? Podría ser la nueva esquizofrenia, porque al final hay la vivencia real de estar viviendo lo real y lo virtual, pero de una manera totalmente realista, ¿no? Por decirlo de una manera. Tus sentidos llega un momento en el que no son capaces de discriminar, y esto es así, la tecnología está hecha para eso. Y mucha atención, que por ejemplo no lo sabe mucha gente, pero TikTok tiene sus propias gafas que se llaman, de una empresa que se llama Pico, y todas están apostando precisamente por el metaverso, hasta TikTok, que nos lo estamos imaginando posicionado en otro espacio. Entonces es la apuesta de los gigantes digitales y se van a encargar de que esto explote. Sí, pero fíjate que estás hablando de TikTok, que es la red social de los más jóvenes. O sea, es donde hay más peligro, de alguna manera, de que todo eso se normalice y sea un drama. Claro, pero lo que sucede es que además tiene muchas cosas buenas. Ya. Entonces esto no justifica que digamos hasta aquí hemos llegado, no, porque el metaverso tiene cosas maravillosas. Claro, por eso tan importante es la educación, ¿no? Eso es. Y la educación desde edad temprana de los riesgos y de las... O sea, hay muchas cosas buenas. El algoritmo no es bueno ni malo, depende del uso, como de entender y trasladar las cosas buenas que tenemos en este mundo real, no solo en el digital, ¿no? Y como he oído últimamente que me gusta decir, el lujo es lo no digital. Es decir, el lujo de tener tiempo no conectado, el lujo de poder tener conversaciones sin teléfonos por medio ni pantallas por medios, el lujo de tener experiencias reales de espacios físicos que no te lo dan los temas virtuales. Entonces, en la medida también en que veamos que los aparatos nos dan mucho, pero nos quitan mucho, yo creo que nosotros, y con la mejor manera de educación es el ejemplo, tendremos que ser capaces de trasladarse a ellos
todo lo que hay en la vida real que no nos lo podemos perder. Sí, porque hay muchos juegos ya que van en esa línea, Roblox, hay algunos, ¿no?, que ya estás con tu avatar jugando en línea con muchos jugadores, con lo cual hay que tener cuidado, sobre todo en edades tempranas, ¿no?, para cortar pero ese bueno, enganche. Quedándonos con esto, que ya podremos comprobar todos que el metaverso nos va a ofrecer cosas maravillosas, como interactuar con personas que no hubieran estado a nuestra disposición, experiencias de marketing, y hablando de las empresas, increíbles, asistir a un concierto con hiperrealismo, porque el metaverso que estamos viendo ahora en general todavía deja un poquito de desear, sobre todo si vemos el avatar de Zuckerberg. Tú, Charo, me has escuchado decirlo, o sea, yo lo veo muy mejorable. Bueno, tú pero el mismo. El mismo también lo veo mejorable. Pero bueno, no vamos a entrar a juzgar esas cosas. Hay herramientas maravillosas, vamos a poder disfrutarlo mucho, pero es como la televisión. Igual, cuando empezó, pues ¿cuántos se preocuparían? Bueno, voy a hablar de Don Quijote. Don Quijote enloqueció porque le encantaba leer novelas de caballería. Y se le fue la cabeza porque dejó de comer para leer novelas de caballería y bueno, acabó donde estaba, ¿no? Bueno, pues recorriendo, pues que voy a contar que no sepamos de Don Quijote. Y es lo mismo, entonces si dejamos de comer para estar en el metaverso, pues todos locos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito de conciencia y a disfrutarlo. Y entonces, habéis hablado antes de normativas y de regulación, ¿no? ¿Qué regulación falta? Si es que falta alguna. Pues la regulación, lo que decíamos, ¿no? Que haya un código ético en las empresas y unas auditorías. Nosotros, como somos banco regulado, pues tenemos no solo internas a nivel grupo, que todos los algoritmos que tenemos están revisados y auditados, pero es que también al regulador nos revisa estos algoritmos, con lo cual yo creo que esto no solo se tiene que llevar al sector pues bancario o los más regulados, sino que tiene que ser, tiene que estar en todos los ámbitos, ¿no?, en todos los sectores. Va a ser un campo donde vamos a ver regulaciones en los próximos años, sin ninguna de dudas. La Unión Europea ha publicado recientemente el libro blanco sobre la inteligencia artificial y de alguna manera pues intenta proteger que los derechos fundamentales de las personas también estén cubiertos en el mundo de la inteligencia artificial. Que no siempre será fácil, en parte por la opacidad, ¿no?, la caja negra que a veces suponen los algoritmos, pero sí vamos a ver regulaciones en el ámbito, sobre todo cuando haya decisiones que afecten a las personas, que muchas veces las hay. Sí, y el uso comercial también que se hace de los datos, ¿no? Nos van a llevar a consumir todavía más, ¿no? Pues sí, te pueden llevar a consumir todavía más, porque quien no quiere que Netflix, por ejemplo, le recomiende una película, ¿no? Pero todo pues tiene que tener un límite. Y eso a veces hay personas que hablan de que va contra su libertad. Hablábamos antes de la vigilancia y hablamos también del... Pero yo creo, por ejemplo, ¿no?, en lo que decía de Open Bank, que utilizamos algoritmos para dar mejores soluciones a nuestros clientes, porque a lo mejor si no, no las verían. O sea, te prescribo este producto que creo que te puede ser útil en este momento de tu vida y en este momento por tu comportamiento, ¿no? Yo lo veo, o sea, yo creo que es para el usuario, yo lo agradezco que me den recomendaciones, porque tampoco, o sea, quiero ir más al grano, no tengo tanto tiempo tampoco para, y muchas veces, pues, o sea, me doy cuenta de las cosas, si no, no lo vería a lo mejor. Entonces yo, lo que es verdad que hay un límite y que es verdad que es importante, pues lo que decía, que los datos estén anonimizados, que haya garantía de que estén anonimizados, que lo utilicemos para predecir pues qué producto le puede ir más o qué comportamientos, pero dentro de la ética siempre y dentro de pues, que es garantizar el uso, el buen uso de esos datos, ¿no? Y que son útiles además para el individuo. Para mí son útiles y yo lo agradezco que me personalicen campañas. Yo lo que añadiría ahí, ¿no?, es que puedas poner límites tú como usuario. Y voy a hablar de las llamadas telefónicas. O sea, no conseguimos terminar con las llamadas telefónicas de empresas que tratan de venderte cosas, aunque digas que no te vuelvan a llamar, ¿no? Yo creo Pero ahí que está el GDPR. mucho, ¿no? Tú puedes personalizar claro. Qué datos das y con qué fin. O sea, el usuario da los datos y con qué fin y se informa de todo, ¿no? Entonces,
El problema es que a veces no lo leemos. Claro, no lo La leemos, importancia no de la sabemos. educación digital y que se entienda lo que se está cediendo. ¿Vale? Pero que al final, si tú cedes tú tienes que saber lo que estás haciendo. Es como un contrato, ¿no? Un contrato. Sí, pero y que si pongas límites, todas las empresas los respeten. Porque estamos hablando de un caso de una empresa donde se respeta, pero muchas hay que dices, no me llames, no te da el consentimiento para que me vuelvas a llamar, dame de la baja. Y entonces yo hablaría de esos límites, eso hay que regularlo muy bien. Porque, por ejemplo, con las llamadas telefónicas no está regulado y con la inteligencia artificial, bueno, pues habría que controlarlo muy bien. Lo que pasa es que también muchas veces no somos conscientes de que estamos cediendo los datos y los estamos cediendo. Sí. Estamos dando permiso para que nos llamen por teléfono o para que tal compañía ceda nuestros datos. Y eso, de la misma manera que tú te lees en un notario cuando vas a firmar algo, te lo lees todo, desde la primera hasta la última línea, que efectivamente estaríamos horas, tal. Imposible. Pero es que a lo mejor hay que decir, no cedas mis datos. Sí. ¿no? Y luego hay un tema y es, hay usos de esos datos que nos pueden parecer estupendos, como dices, oye, prefiero que me recomienden un viaje que quiero hacer a que me recomienden ir a un partido de fútbol que no tengo ningún interés, pues eso es bueno, pero yo creo que también hay una parte muy, muy peligrosa y de mucho riesgo en esos datos, que es cuando intentan afectar a los pensamientos y comportamientos de las personas, ¿no? Y tenemos ejemplos bastante negativos de cómo a través de redes sociales me pueden mandar a mí determinados mensajes para que al final yo esté más a favor o más en contra de determinados temas que están muy relacionados además con la política, ¿no? O con temas de derechos humanos. Entonces, ¿eso está regulado? No está regulado. Está en el límite de lo que para mí es delincuencia, pero sí que tendría que estar perseguido. Sí, yo estoy Totalmente de acuerdo. Y luego, bueno, suelo decir, en el tema de GDPR, ¿vale? Que es un pop-up, lo primero que ves es eso cuando entras en nuestra web. Hay una normativa que te dice de transparencia, de cómo tienes que colocarlo, cómo tienes que nos miran copies, cómo colocamos las cosas para que sea entendible, para que sea transparente y que el usuario pueda saber qué está cediendo o no. Y eso es, lo que buscamos es mayor transparencia para que, oye, ¿quieres campañas ajustadas a tus preferencias? Sí, pues fenomenal. ¿Que no? Pues no. Ya está. ¿Sabes? Es que es muy importante también hacerlo inteligible, porque es verdad que a veces son como cláusulas que tampoco se entienden. Es importante eso, ¿no? Que hablen llano y para que cualquier usuario pueda entenderlo. Pero lo que está diciendo, lo que comentaba antes Marta, a mí me parece básico y me parece casi como algo que tendríamos que, como ciudadanos, ¿no? Ver cómo podemos exigir que no ocurra eso, ¿no? Es decir, cómo la manipulación político, social, cómo se está trabajando, cómo se podría trabajar se está trabajando para una mayor polarización de la sociedad, ¿no? Entonces, al final eso, yo creo que de cara a nuestros políticos, a nuestras instituciones, también tendríamos que, de alguna manera, hacerlo saber, ¿no? y reclamarlo. Yo creo que tenemos que exigir a las empresas y a los gobiernos que sean transparentes en para qué usan los datos y cómo funcionan los algoritmos que hay detrás. Esa exigencia general de la sociedad luego se concretará ya no solo en esas cookies que aceptan, que yo creo que debería ser mucho más transparente y mucho más fácil, sino en qué cosas no deberían estar permitidas y tienen que estar perseguidas. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Lo que comentabas, Marta, que en 2021 se ha iniciado el borrador de reglamento de la inteligencia artificial. Entonces ya, ¿vale? Que trata de regular a todos los sectores, con lo cual yo creo que ahí vamos avanzando y se están poniendo medidas. Y sobre todo aquí en Europa, GDPR, que ya tenemos. Sí. Pero Europa siempre desde es el 2018. Sí. Es decir, Europa va siempre como... Sí. Es que luego hay muchos países que no son Europa, ¿no? Sí. Y que nos están marcando mucho. Ahí dabas en el clavo, efectivamente. Y ahora que nos queremos posicionar precisamente, ¿no? Como referentes en temas de sostenibilidad y demás desde Europa, pues a lo mejor esto también había que meterlo. Pero no solamente la protección de los derechos de los ciudadanos, sino la protección de los derechos de los ciudadanos europeos frente a estas empresas globales, ¿no? Pero bueno, es un debate que yo creo que lleva tiempo encima de la mesa, ¿eh?
Para acabar, ¿qué dato básico o qué datos básicos tendrían que conocer quienes lean o escuchen esta tertulia sobre el significado de los algoritmos, ¿no? ¿Qué punto clave creéis que tiene que servir, ¿no? Yo lo resumo en 2 cosas. 1, muchas ventajas y muchos beneficios. Ojo, muchos riesgos de ciberdelincuencia y de privacidad y de falta de robustez. Entonces, fantástico, aceptemos la tecnología porque nos va a ayudar muchísimo, pero pongamos foco en gestionar los riesgos. Yo hablaría de la educación y de la conciencia respecto a la gestión de todos estos datos y como vamos llegando al final, volvería al principio también de cuando algo es gratis, el producto eres tú. Y bueno, y lo importante, yo hablaría de los algoritmos, ¿no? Que lo importante es que son los data scientists, que además es una profesión de mucho futuro, como hemos comentado, para corregir los sesgos de los algoritmos y lo importante que son los casos de uso. ¿Qué quieres con ese algoritmo? El algoritmo no es ni bueno ni malo, depende de qué quieras conseguir, para qué lo quieras utilizar. Pues muchísimas gracias. Está fenomenal. Gracias. Está fenomenal. Chao.